¿Qué tal, jóvenes? Vamos con esta nueva clase. Vamos avanzando y tenemos ya eh, la semana 21. El tema es Virreinato, segundo episodio. Hemos revisado la parte del origen, la economía y la sociedad. Ahora veamos su aspecto político y cultural. Acá estamos apreciando una hermosa vista de la iglesia de San Francisco. ¿Se acuerdan? Más o menos por el centro de Lima y el jirón Ancash, muy cerca de la avenida Bancay, ahí famoso por las catacumbas. Muy bien. Objetivos que tenemos para esta semana, esta clase: entender la organización política, cómo funciona esa política, qué autoridades hay, y también identificar los aportes culturales, las características culturales que se han dado en ese momento. Porque mucho de lo que tenemos ahora en el Perú proviene del virreinato. Esa mezcla, ¿no?, de elementos españoles y nativos. Los incas, los chimú, los chapoyas han dejado también sus aportes y han fusionado cultura con España. Mucho de lo que hablamos, lo comemos, mucho de lo que vestimos, lo que pensamos, es producto de esa síntesis cultural. A ver, miren esta línea de tiempo, donde se puede ver ahí en Europa, el Caribe, y lo que sucedía aquí en los Andes peruanos. Carlos V promulga las nuevas leyes, se crea el virreinato. Miren cómo hay una contrarreforma allá en Europa, en 1545, y aquí se estaba explotando la mina Potosí. Por allá está, pues no, ahora el nuevo rey, Felipe II, y acá está el quinto virrey que va a organizar ese virreinato. Igualmente, hay una guerra que termina en Europa, la guerra de sucesión española, donde Inglaterra, Francia y otros van a sacar ventaja al pulverizar al gobierno de España, donde Carlos II el hechizado queda desplazado. Así que los europeos hacen una especie de repartija de España y por lo tanto de las colonias que España tenía. Miren también cómo para fines del siglo XVIII se crea el nuevo virreinato desde el de Nueva Granada, también el Real Felipe y la fuerte insurrección de Túpac Amaru II en 1780, uno de los grandes intentos por liberar a la población del yugo español, pero que no logró su cometido. Carlos III decretó el libre comercio y también tenemos más adelante, ya para 1824, la famosa batalla de Cucho, que generó recién ahí la ruptura con el virreinato y ya la independencia del Perú. Veamos esta política, pues, ¿no? Miren, hay autoridades coloniales y autoridades metropolitanas. Metropolitanas porque son de España y es el centro del poder. Metropolitanas, por decir, es el centro de la dirección, la metrópoli. Es una palabra que viene de la antigua Grecia, que era una ciudad que dominaba varias colonias. Miren, entonces en la metrópoli está el rey, que tiene un poder absoluto, hereditario. Han habido varios reyes, algunos de la dinastía Habsburgo, como Carlos, que es el de esta dinastía, después también Felipe II, Carlos II, y más adelante va a haber la dinastía de los Borbones afrancesados. Ahí está Felipe V, Carlos III, Carlos IV. El rey de España, recuerden, nunca visitó la colonia. Este Carlos tenía dos títulos. Él era Carlos I, pero en la familia
de los españoles, pero era Carlos V en la familia de los Habsburgos alemanes. De ahí que tenga esos dos títulos. El título español lo heredó de sus abuelos reyes católicos y el título alemán lo heredó de su abuelo Maximiliano de Austria. El Consejo de Indias es una especie de grupo de asesores, de ministros, gente que maneja las finanzas, asesora en la política, conoce de todas las artimañas maquiavélicas para brindarle asesoría. También está la Casa de Contratación. Recuerden que ese es un organismo de corte más económico. Los ricos comerciantes dirigen el intercambio, el negocio con su colonia. Este Consejo de Indias podía realizar una supervisión a las autoridades que están por debajo. Esa supervisión se llamaba juicio de residencia. Era una forma en que la corona se aseguraba de que las autoridades están cumpliendo, porque de no ser así, es menos riqueza que llega a España. Ahora bien, aquí en la colonia está el virrey, que representa a el rey. El virrey es una especie de delegado del rey. Es la autoridad máxima en la colonia. Puede presidir la Real Audiencia, tiene también injerencia en la iglesia, con ese poder que se le asignó, que se llamaba el vicepatronato. Hemos tenido 40 virreyes durante la colonia. El primero, recordemos, es las colonias de Vela, y el último fue la Serna. Debajo está la Real Audiencia, que es tribunal para hacer juicios, ver caso penal. Hay oidores, hay fiscal, son abogados que están haciendo la administración de justicia. En algunos casos, la audiencia podía reemplazar al virrey, ya que recuerden, en caso de que tenga una muerte, tenga un accidente que lo deje pues inhabilitado, esperar a que venga un nuevo virrey demoraba cerca de medio año a un año, por el viaje, por el trámite. Entonces no era un tiempo como para estar sin gobernante. Por eso la audiencia podía asumir ese rol. Debajo está el corregidor, que es jefe de provincias. Hay muchas provincias, por eso había muchos corregidores. El corregidor cobra los tributos a indígenas. Es el que vende la mercadería, recuerden, con el nombre de repartos mercantiles. Le llaman reparto porque prácticamente este corregidor le pone en la mano un producto. Le pone espejos, le pone botones, le pone limones y le cobra, aunque no quiera el peruano. Así es, si usted le decía que no quiere, igual lo vendían. Si usted le decía que no tiene con qué pagar, igual se lo vendían y se lo cobran por partes o con trabajo esclavizado. ¿Ven? El corregidor por eso fue el más corrupto de aquella época, porque cobraba el tributo de demasía y con adelanto, y vendía esos artículos como reparto mercantil con exceso. Ajá. Bueno, llegó un momento en que por la reforma borbónica los corregidores fueron reemplazados por intendentes, que eran autoridades más centralizadas a la corona y de mayor tamaño del territorio. Y claro, por debajo estaba el cabildo, que es como decir el municipio, y su función es el ornato de la ciudad. Ajá, aquí tenemos una especie de dibujo, ¿no? Donde representa de cómo el corregidor se encarga de cobrar el tributo,
recluta trabajadores, se los lleva a laborar en la mina, vende artículos y se convertía en un gran eh, corrupto lleno de riquezas. Aquí tenemos también algunos virreyes, ¿no? Miren, ahí está Blasco Núñez de Vela, primer virrey. Recuerden que él llegó, pero se encontró con el desánimo de los corregidores, o perdón, de los encomenderos. Este virrey venía para establecer el virreinato, pero los encomenderos no lo querían, porque de implantarse el virreinato, se le quitaba la condición hereditaria a los encomenderos, se les restringía drásticamente. Muchos de los encomenderos se rebelaron y dan muerte, por eso a este primer virrey. Toledo es conocido como el Solón de la colonia, debido a que organizó este virreinato. Él era el quinto virrey, pero aprovecha que ya se ha eliminado a los últimos incas en Vilcabamba. Este Toledo hizo visitas, censos, registros, estableció la Inquisición, implantó la mita, trajo también, ¿no?, autoridades para que hagan el estudio, el trabajo sobre la religión, se hacía la extirpación de idolatrías, aplicó también las reducciones donde encerraban a los indígenas. Es decir, Toledo reformuló muchas cosas. También intervino en la Universidad de San Marcos, ¿no? Otro virrey es Manuel Amat. Este es del siglo XVIII. Manuel Amat expulsa a los jesuitas, que fue la orden que le dio el rey Carlos III. Manuel Amat también uno de los más corruptos. Para hacer obras, tomaba dinero. Se le atribuye haber hecho la Plaza de Hacho, también un teatrín para la Perrichol y su amante, el Alameda Descalzos. Otro virrey, Jáuregui, que es el que gobierna cuando se rebela Tupac Amaru II. Y este Jáuregui pues manda tropas, soborna a ayudantes de Tupac para atraparlo. Y finalmente le dan muerte, ¿no? Terriblemente, torturado, él, su esposa y su hijo mayor. En la cultura, ¿qué tenemos en la cuestión cultural? Uno de los elementos muy intensos sobre la Iglesia Católica. La Iglesia Católica venía de estar perdiendo creyentes en Europa por la Reforma y por eso se apresuró aquí a conseguir adeptos a como dé lugar, de la manera más sanguinaria. Perseguían a los que tenían a una religión distinta, habían implantado pues, ¿no?, un monopolio religioso, se prohibía otro tipo de actividades. A los indígenas les prohibían seguir con su religión incaica. Por eso es que se encargaron de anular los templos, destruir las huacas, prohibir los cánticos religiosos andinos. Esta evangelización fue bastante dura y había muchas órdenes religiosas, ¿no? Los primeros son los dominicos, pero después vienen otros más, ¿no? Franciscanos, agustinos, mercedarios. Los dominicos dirigían además la Inquisición y se implantó por eso una vida religiosa. Se construyeron templos como se verá en Lima o en Huamanga, grandes cantidades de templos, porque el afán era evangelizar. Justamente para desarrollar una campaña como esta, se impulsó que habían santos, que había gente en Lima, en el Perú, que hacía milagros para ganar seguidores, ¿no? Y se desarrolló por eso esa campaña de San Martín de Porres y Santa Rosa de Lima.
que finalmente se convirtieron en santos muy adorados por la población en una dura campaña que se hizo, pues, ¿no?, durante el virreinato. Aquí podemos ver una imagen de cómo era esa Inquisición. Recuerden que esto ha sido encontrado en uno de los lugares del centro de Lima, esquina de Girón Junín con la avenida Bancay, donde se torturaba gente. Miren, colgados o el cepo donde se les jalaba las piernas y los brazos, se les inundaba con agua en el rostro para que sientan que se ahogan, meterlos en celdas pequeñas, húmedas y frías, y también la hoguera, la muerte final. Eh, la Inquisición llegó, pues, ¿no?, durante el gobierno del virrey Toledo y causó mucho temor y dejó por eso una población sumamente miedosa, ¿no? De si usted hacía una crítica, pues estaba camino a ser torturado. Si usted de repente quería hacer algún tipo de actividad política o científica, pues era perseguido. La denominación para que la gente le tenga miedo era ser hereje, estar poseído por el demonio, cuando en verdad eran pobladores que tienen un pensamiento crítico del sistema de gobierno que se daba. En educación eh, hay una fuerte carga religiosa, un fuerte contenido escolástico, memorístico, eh, mucho Santo Tomás, donde las lecturas eran bíblicas, donde se daba una disciplina de cuartel severo, pero donde algunos nomás podían educarse. Recuerden que no todos se educaban, al contrario, eran muy pocos los que se educaban, ¿no? Españoles, criollos, eran los que sí podían acceder a la educación. Entonces, esto era no un derecho, era un lujo educarse. Una educación que no es formal es, por ejemplo, la que se daba para el pueblo, para los esclavos, para los indígenas. Era en su familia. Aprender lo que el papá, la mamá hacía. Eran campesinos, se aprendía a ser campesino. Hacían costura, se aprendía a coser. Uh-huh. eh, Eso se daba en la parroquia, en el gremio. Pero había una educación que era formal. Esa es una educación con metodología, con maestros y cursos, pero solamente era para los grandes ricos y poderosos, españoles, criollos y algunos indígenas, por lo que eran caciques. Pero recuerden que los caciques son muy pocos. Ahí tenemos, por ejemplo, el colegio de príncipes. Ese era para los caciques, colegio de príncipes. Por ahí también se llegó a denominar después como colegios menores, ¿no? Más que nada, ya en etapa republicana la han llamado así. Eh, pero verdaderos colegios menores existían en España, aquí en el Perú no. Ahora bien, habían dos, uno el Príncipe en Lima y otro San Francisco Borja en Cusco. Pero ¿qué le enseñaban a ese cacique? Música, a cantar, se le enseñaba a sumar, restar, leer, pero algo básico. Entraban además más o menos de 10 años, ¿no? ¿Y por qué le enseñaban al cacique? Porque él colaboraba con el corregidor. Entonces, España necesitaba que este cacique sepa leer, que sepa sumar para poder hacer registros. Pero la gran población de indígenas, pobre, trabajadora, no estudiaba, no se le permitía estudiar. Eso, recuerden,
dejó un fuerte problema en el país. 300 años, una población que no estudia, marca drásticamente su camino. Había colegios mayores, el San Felipe, el San Martín. Ese era para españoles o criollos. Había universidades, pero eran para criollos y españoles. Sí, la Universidad de San Marcos, que es la primera de América, 1551 es el año de su fundación, no era como ahora una universidad popular, ¿no? Sino era una universidad para ricos. Se enseñaba teología, derecho canónico, ajá, le decían artes, ¿no? A la función de aprender esa retórica, esa gramática de latín. La Universidad de San Cristóbal de Huamanga en Ayacucho y la Santa Abad en el Cusco. Aquí se puede apreciar una imagen, ¿no? Un cuadro de la época de cómo los jesuitas son quienes están llevando la religiosidad, ¿no? Están llevando también gente eh, para que vayan educando. Y también se puede ver cómo había a veces matrimonios, ¿no? De un español con una muchacha indígena y de algunos caciques que también podían aprender o leer o cantar en la misa. Esta sería la escultura. Baltasar Gavilán es el mejor escultor de la época. Era un mestizo que hizo, como pueden ver, la muerte, un esqueleto, ¿no? De gran impacto, y otro es el Cristo de la columna. Fíjense las huellas que se representan de los castigos que sufrió Jesús de Nazaret, y está aquí representado en esta escultura. Acá podemos ver la arquitectura, ¿no? La Catedral de Lima, un ejemplo. La arquitectura virreinal gusta mucho de hacer uso de la piedra, el ladrillo, grandes bóvedas, también adobe, salas a veces subterráneas, eh, casas con el zaguán, el patio, ¿no? Mucho convento, mucha campanario, muchas viviendas de gran construcción y grandes para los españoles. Veamos, miren este estilo. Este es el estilo que se llama barroco. El barroco tiene influencia alemana del siglo XVII. Se caracteriza, como pueden ver, por columnas serpenteadas, bien adornadas, sumamente recargadas, ¿no? Esta es la Merced. También hay de San Agustín. También tenemos, bueno, en otras partes del continente, pero estas son básicamente de Lima. Miren aquí el estilo rococó, es de influencia francesa, eh, del siglo ya XVIII. Es más sencillo, líneas onduladas, ¿no? Algunos capiteles sobresalientes. Ajá. La iglesia de Nazarenas. Este es el estilo neoclásico del cementerio Presbítero Maestro. Como pueden ver, eh, tiene bastante influencia de Grecia y Roma, columnas, frontis triangulares, cuadrangulares. Eso se puede apreciar bastante en el cementerio, donde hay mausoleos de mucha gente de alto estatus. Esto ya era parte del siglo XIX. Muy bien. Entonces, muchachos, sigan investigando y analicemos, pues, ¿no? Cómo se logró esa fusión cultural en el idioma. Hablamos un castellano, pero combinado con quechua. Comemos cosas de arroz, caña de azúcar, culantro, traído por los españoles, pero combinados con la papa, el choclo, el ají, y también danzas, música, de ese sincretismo, fusión cultural. Muy bien, muchachos. Sigan
investigando.